Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Del mismo modo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual que hace parte del segundo ciclo de capacitaciones en TIC, denominada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Esta conferencia se hace en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAC, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior en el año 2020 a raíz de la pandemia. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los principales aspectos de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, considerando la relevancia del objeto esencial de esta norma en Colombia en medio de una sociedad de la información, con un creciente desarrollo que día a día va en el mundo digital y a la cual tenemos acceso a través de plataformas digitales, redes sociales, páginas web y buscadores. Todo esto conlleva analizar la mencionada Ley 1712 del 2014 de manera clara y sencilla dentro de su ámbito legal con respecto a los principios rectores consagrados en ella, los criterios que fueron establecidos por el legislador para acceder a la información, así como el deber de cada persona o entidad para publicar la información mínima que debe ser de carácter obligatorio. De igual manera, las excepciones establecidas para ciertas publicaciones de información, los recursos con que se debe contar para acceder a esta información y, por último, tener claridad en la entidad nacional encargada de velar por estas garantías del ejercicio del derecho del acceso a la información. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Patricia Martínez Parada, abogada de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, especialista en Derecho Público de la Universidad Libre y Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido cargos en la rama judicial como oficial mayor, relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, profesional universitaria de Juzgado Administrativo de Cúcuta, juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta y actualmente se desempeña como escribiente nominado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Tan pronto termine la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a alguna de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Patricia Martínez Parada, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de San José de Cúcuta, un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores judiciales, empleados, funcionarios, abogados litigantes y a todas las personas que en este momento se conectan con esta videoconferencia de Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. A continuación, compartiré con ustedes las siguientes diapositivas para ilustrar el contenido de este tema tan importante en estos momentos. La Ley 1712 de Transparencia y Derecho a Acceso Público. Tenemos como antecedentes la Constitución Política. En esta ley tiene unos antecedentes constitucionales y tenemos que traer presente los artículos de la Constitución Política. El artículo 15, que nos dice que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetar y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido de ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías de la Constitución. De igual modo, el artículo 20 garantiza la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaciones veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación, que estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. El artículo 23 es un artículo en el cual nos reconoce el derecho de petición, donde nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador puede reglamentar el ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. En esto es importante recordar la Ley 1437 del 2011, que fue modificada posteriormente por la Ley 1755 del 2015, que reguló el derecho fundamental de petición. El artículo 74 nos dice: todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. El artículo 209 nos habla de la función administrativa. Este artículo que nos dice en este momento es que nos regula de alguna manera lo que debemos las entidades del Estado o que tenemos compromisos, los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización de la delegación. Nos dice que las autoridades administrativas deben actuar de acuerdo al cumplimiento de los fines del Estado. A continuación, vamos a presentar un video sobre el trámite del derecho de petición, porque es el tema central para luego ahondar en el tema de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información y a las comunicaciones. Toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción en la entidad, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la Administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Cuando se trate de una solicitud de información de los congresistas, esta se deberá resolver dentro de un término máximo de 5 días calendario siguientes a la fecha de su recepción, artículo 258 de la Ley 592. Las quejas, reclamos y denuncias se resolverán dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo, exceptuando aquellas que requieran de un proceso disciplinario, las cuales serán atendidas en los términos previstos por el Código Único Disciplinario. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad deberá informar de inmediato y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.
Bueno, entonces esta es la importancia del tema que tenemos del derecho de petición para entonces entrar a mirar por qué es tan importante la ley 1712 del 2014. Pero primero tenemos que tener en cuenta que la ley 2080 de 2021 de este año nos permitió modificar, se actualizó la ley 1437 de 2011 y sale este año, el 25 de enero del 2021, una reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 2080. Y en su artículo primero nos dice, se modifican los numerales primero 9 y se adicionan numerales 10, 11 al artículo quinto de la ley 1437 del 2011. Recordemos que la ley 1437 del 2011, en su primer capítulo o primera parte, que trata del derecho de petición, fue modificada por la ley 1755 del 2015, ya que como era un derecho fundamental, se debía tramitar por una ley estatutaria. Entonces, en esta nueva ley nos dice, mire, las peticiones se pueden presentar de cualquier modalidad, verbal o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo sin necesidad del apoderado, así como para obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos y disposiciones para el efecto. Recordemos que a raíz de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica del año pasado, marzo del 2020, por el Gobierno Nacional, como consecuencia de una pandemia del COVID-19, nos vimos obligados a cambiar nuestra modalidad de trabajo. Estamos en teletrabajo, en modo virtual, y todas las notificaciones, comunicaciones se deben hacer a través de los correos electrónicos institucionales, situación que nos obligó al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, ¿el objeto de esta ley cuál es? El objeto de esta ley es regular el derecho a acceso, es regular el derecho de acceso público a la información pública para el ejercicio y las garantías de ese derecho que tenemos de información, pero asimismo nos estableció unas excepciones a estas informaciones. No todo lo que está en una entidad está disponible para el público. Entonces el legislador en eso tuvo muchísimo cuidado. El principio de máxima publicidad para el titular universal es que dice que toda información que esté bajo posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no debe ser reservada o limitada, sino por mandato legal o constitucional, conforme a lo que señala la ley. El principio de máxima publicidad es para, en algún momento, pues hacer más transparente todas las acciones de unas entidades, para que el usuario externo conozca cuáles son los procesos y procedimientos que se están llevando. Existen otros principios de la transparencia y acceso a la información. En estos están el principio de transparencia. Como bien se dice, esta ley es de transparencia, entonces donde nos ratifica nuevamente que toda la información en poder de los sujetos obligados se presume pública y tienen el deber de proporcionar y facilitar el acceso de la misma a través de los medios y procedimientos establecidos de ley y constitucionales y legales. Recordemos que hoy en día pues estamos ya manejando más el tema de correos electrónicos, de WhatsApp, entonces esta es una forma que también podemos dar respuestas a las solicitudes a través de estos medios tecnológicos. El principio de buena fe. Todo sujeto está obligado a que cumpla con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública. Deben hacerlos con motivos de honestidad, de lealtad y con ausencia de cualquier intención culposa o dolosa. Debemos actuar de principios de buena fe. Eso es algo súper importante en el sujeto que está obligado a manejar esta información. El principio de facilitación es que los sujetos que están obligados tienen el deber de facilitar ese derecho a acceso a la información y se deben excluir exigencias, trámites burocráticos, o sea, no hacerle difícil al usuario ese derecho de acceso a la información. El principio de no discriminación. Entonces, nos dice que el sujeto obligado debe entregar la información a todas las personas que soliciten en igualdad de condiciones sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud. Es decir,
Nosotros debemos ser transparentes con el manejo, debemos ser idóneos, responsables y no discriminar a las personas o a los sujetos que van a solicitar dicha información. El principio de gratuidad, entonces nos dice que la información es pública, es gratis, que está prohibido cobrar algún valor adicional por la reproducción de la información, a excepciones de ciertos casos. Por ejemplo, todos sabemos que en el trámite de la Administración de Justicia hay unos gastos procesales que se deben cumplir para expedición de copias, certificaciones. Entonces, siempre y cuando no se establezca que los servicios tienen un valor, deben ser gratuitos. El principio de celeridad. Este principio busca en el trámite y la gestión administrativa sea ágil, es decir, que no demoremos en nuestros trámites en entregar esa información oportuna. El principio de eficacia. Entonces, este nos impone unos resultados, un logro de resultados como mínimos con las responsabilidades que se le otorgan a las entidades del Estado, con el fin de lograr la efectividad de esos derechos individuales. El principio de la calidad de la información. Esto es muy importante en estos tiempos donde todo se publica, donde todo se hace de manera por redes sociales, por la página web. Entonces tenemos que ser responsables con ese tipo de información que es de interés público, que sea producida, gestionada, difundida por el sujeto obligado, que debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar dispuesta en formatos de fácil acceso. Hemos visto cómo hoy en día la rama judicial, a través de su portal web y las altas cortes y varios tribunales, despachos judiciales, han dispuesto de los medios tecnológicos para poder dar a conocer sus actuaciones, para facilitarle al usuario todos sus procesos y procedimientos. El principio de la divulgación proactiva de la información es otro que debe ser, la información debe estar siempre actualizada, debe ser una información real, no puede ser cualquier información o dar una noticia, publicar algo que no corresponde dentro de esas funciones de lo sujeto obligado en una entidad del Estado. El principio de la responsabilidad en el uso de la información. Entonces, el sujeto obligado tiene que tener supremamente cuidado con todo el contenido de unos datos, de una información que están en su poder y que él tiene la responsabilidad del manejo, custodia, archivo de esa información. Ahorita, entonces, el principio de la divulgación proactiva nos dice que ese derecho de acceso a la información no es solamente la obligación de dar respuesta a las peticiones en la sociedad, incluye también que los sujetos obligados a promover y generar una cultura de transparencia se obligan a esa publicación y divulgación de documentos, archivos que demuestran actividades del Estado de interés público y de forma rutinaria, proactiva, actualizada, accesible y comprensible, que las personas de afuera, el usuario externo, puedan entender o tengan la manera de cómo llegar a esos recursos para ellos tener conocimiento de la información. Nuevamente, el principio de responsabilidad del uso de la información es que cualquier persona pueda hacer uso de esta información que le proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma. Es decir, que somos responsables del manejo de la información que tenemos en nuestras entidades, que tenemos bajo nuestra obligación y bajo nuestro control dentro del ejercicio de las funciones asignadas. En esta norma de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, nos define en su artículo 4 ese concepto del derecho. Entonces, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, que toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública, ¿sí? En posesión o bajo control de los sujetos obligados. Entonces, solamente puede ser restringido excepcionalmente cuando lo establezca la ley. Es las únicas excepciones que las veremos más adelante. Esas excepciones van a ser limitadas, proporcionales y deben ser contempladas por la ley y la Constitución de acuerdo a los principios democráticos. Ese derecho a la información genera la obligación correlativa de divulgar información pública
y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. Es decir, las personas que están solicitando el acceso a esa información deben encontrar una respuesta y que conlleva también la obligación para producir o capturar la información pública. Es decir, los sujetos obligados deben implementar procedimientos archivísticos. Por esto es muy importante la Ley General de Archivos. Por esto es importante hoy en día el manejo de los archivos digitales, de su tratamiento, custodia, de su valoración, de su veracidad, trazabilidad, que son unos principios que manejamos en el comercio electrónico. En el parágrafo nos dice que cuando el usuario considere que la solicitud de la información puede ser un riesgo de su integridad o la de su familia, le puede solicitar al Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada. Estos son casos excepcionales y las personas tenemos el derecho de proteger nuestra intimidad y privacidad cuando sucesos externos de fuerza mayor o situaciones ajenas a nuestra voluntad ponen en riesgo nuestra integridad de la vida y la salud. En esto la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos habla en su sentencia T-198 del 2015 sobre el derecho del habeas data. Esta es una sentencia interesante porque es una accionante contra el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas en Antioquia, donde les solicita que se les certifique los años que laboró de 1969 a 1971 para poder llegar a Colpensiones y poder adquirir su estatus de pensionados. La situación surge porque el hospital le responde que él no tiene el contexto, no tiene los archivos disponibles, no tiene manera cómo verificar esa información y le traslada la carga de la prueba a la accionante. Entonces, es una situación que la Corte le dice, no señor, o sea, todos tenemos derecho al habeas data y las entidades tienen la obligación de preservar, custodiar y mantener la información. Entonces, él nos dice, aquí en este momento, cada entidad tiene que ser responsable con el manejo de sus archivos, porque no puede salir con una respuesta omisiva o trasladarle la carga de la prueba a la parte accionante, ya que es una responsabilidad de entidad del Estado o privada de poder conservar sus archivos y manejar su información de manera pertinente e idónea. Entonces, nos habla del derecho del habeas data, entendido como la facultad que tienen los individuos de conocer, actualizar y rectificar informaciones de las entidades públicas y privadas. Entonces, nos habla de los derechos de respetar la libertad y las garantías constitucionales. Entonces, nos dice, nos recuerda, nos vuelve y nos insiste, el derecho del habeas data es un derecho de doble naturaleza, porque se goza del reconocimiento constitucional del artículo 15 de la Constitución Política, que ha sido garantía de otros derechos constitucionales, y como derecho autónomo porque tiene el objeto protegido, que es el poder del control que el titular tiene sobre la información, que puede ejercer sobre quién y cómo administrar la información que le concierne y el poder de conocer, actualizar, rectificar, autorizar y excluir la información. En esta sentencia igualmente nos hace un recuerdo, la Corte Constitucional nos dice, nosotros en la sentencia C-274 de 2013, mediante la cual se efectuó una revisión constitucional de la ley estatutaria que finalizó con la expedición de la ley 1712 del 2014, de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información y a las Comunicaciones, nos dice, el derecho a acceso a documentos públicos impone al menos dos deberes correlativos, lo establece la Corte, dice, y en primer lugar, para garantizar el ejercicio de este derecho, las autoridades públicas tienen el deber de suministrar a quien lo solicite información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre su actividad. Y en segundo lugar, también es necesario que las autoridades públicas conserven y se mantengan la información sobre la actividad, ya que de no hacerlo se vulnera el derecho de acceso a la información pública y al derecho en que se ejercen en unas ciertas actuaciones.
Entonces, la Corte nos reitera la importancia de la Ley 1712 del 2014. En el ámbito de aplicación de esta norma, el artículo 5 establece que son aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados, lo que hablábamos inicialmente. ¿Por qué la ley nos habla de sujetos obligados? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Entonces, son toda entidad pública, incluyendo los pertenecientes a todas las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada, por servicios o territorialmente de orden nacional, departamental, municipal y distrital. Los órganos y organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que ejercen función pública, que presten servicios públicos respecto del derecho de información directamente relacionada con la prestación de este servicio público. Asimismo, también lo es cualquier persona natural o jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública respecto a la información directamente relacionada al desempeño de su función. Los partidos o movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de las naturalezas u origen público. Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondo o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para hacer, son sujetos obligados, lo cual deberán cumplir la presente ley con respecto a la información que se produzca en relación con los fondos y que se reciban o se intermedien. Vamos a conocer las definiciones de información que nos da a conocer esta ley en su artículo 6. Nos dice que primero el solo concepto de información se refiere a un conjunto organizado de contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Posteriormente nos habla de información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, controle en su calidad de tal. Y la información pública clasificada, entonces, nos lleva de menos a más, de un concepto sencillo de información a un concepto más específico de la información pública clasificada, que es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo cual su acceso puede ser restringido o excepcional. Conceptos definidos en la ley. En esta ley nos trae varios conceptos que son importantes recordar. Nos dice, para la ley, ¿qué es publicar o divulgar? Entonces, poner a disposición en una forma de acceso general al público con la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. ¿Qué son los sujetos obligados? Son cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, conforme a lo señalado al artículo 5 de la ley que vimos anteriormente. ¿Qué es la gestión documental? Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas de planificación, procesamiento, manejo y organización de documentos. ¿Qué es el documento archivo? Es el registro de información reproducida, recibida por una entidad pública, privada o privada en razón de sus actividades o funciones. Nos define archivo. Entonces, recordemos que tenemos que también tener presente la Ley General de Archivos. Es el conjunto de documentos acumulados en un proceso natural por una persona, entidad pública o privada dentro de su gestión administrativa. Nos habla de otros conceptos, datos abiertos. Entonces son los datos primarios sin procesar, los datos básicos que se encuentran en un formato estándar, que son interoperables y facilitan el acceso y reutilización y están en custodia de las entidades públicas o privadas. El documento en construcción no se considera información pública, preliminar y no definitiva. Es propia de lo que un concepto deliberatorio del sujeto obligado pues da sobre un tipo de información. Ahorita entonces entramos a lo que es la publicidad y el contenido de la información. Entonces nos dice el artículo 7 que está disponible, qué es la disponibilidad de esa información. Entonces, conforme a los principios que inicialmente estuvimos, el de buena fe, transparencia, agilidad,
deberá estar a disposición del público la información a que se hace referencia a la presente ley, a través de medios físicos, remotos, locales o de comunicación electrónica. Importante, ya nos está hablando de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, los sujetos obligados deben estar a disposición de las personas interesadas dicha información y deben publicarla en la página web, si tienen, las entidades del Estado, y eso fue un proyecto de un Plan Nacional de Desarrollo, al igual que fue la política de gobierno digital en Colombia, a fin de que éstas se puedan tener la información de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estas deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. En el parágrafo nos dice que se permite en todo caso la retransmisión en televisión por internet cuando el contenido de la información sea pública de entidades del Estado o noticias al respecto. Entonces, por lo menos en ese caso podemos ver el canal institucional que retransmite las noticias del Senado, las del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Entramos al criterio diferencial de accesibilidad, es decir, ¿cuál es el criterio que se debe tener por el sujeto obligado para definir qué documento es accesible o qué información es accesible o no? Entonces, con el objeto de facilitarle también a esas personas que tienen otros lenguajes, que son de otras culturas, por lo menos los ron, los indígenas, también esa información debe publicársele en los idiomas y lenguas de esos grupos étnicos. Entonces, tenemos que tratar de hacer inclusives, de incluir a toda esa población de manera que no queden marginados y que no logren tener acceso a la información relevante. Ahora, esta ley nos dice que hay una información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado y el artículo 9 nos establece. Primero, la descripción, que se debe describir la estructura orgánica, funciones y deberes de ubicación de sedes, áreas, departamentos y las horas de atención al público. Esto es súper importante y lo hemos visto que ya en los portales web de las páginas web oficiales de las entidades se publican normalmente los horarios de atención al público, las sedes que están disponibles y más en este tiempo de pandemia, que estamos trabajando virtualmente en teletrabajo o trabajo en casa. El presupuesto general nos habla también, debe tener el contenido de la ejecución presupuestal histórica anual y planes del gasto público conforme a cada año fiscal, conforme al artículo 74 de la ley 1474 del 2011. Un directorio nos dice que es importante que todas las entidades deben incluir el cargo, direcciones de correo electrónico, teléfonos de los despachos, de los empleados y funcionarios, las escalas salariales diferentes a las categorías de los servidores judiciales o públicos que trabajen en el sujeto por parte del sujeto obligado. Las normas, es importante especificar e incluir las normas generales reglamentarias, las políticas internas, los lineamientos, manuales, metas, objetivos de las unidades administrativas con programas operativos y resultados de auditoría. El plan de compras anual debe incluir las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia del año fiscal, funcionamiento, relación del funcionamiento de inversión, obras públicas, bienes arrendados, bienes adquiridos, presupuesto que se dispone para estudio e investigación. También dentro de esa información mínima obligatoria respecto a la estructura, nos dice que hay que tener unos plazos para el cumplimiento de los contratos. Recordemos que ahorita el gobierno también implementó los contratos en línea, o sea, contratos donde se están viendo para manejar la ley de transparencia. Entonces, los contratistas deben tener público. Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, es una de las páginas que se utilizan, un portal, y la publicación para el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Son dos lineamientos que el gobierno en línea ha tratado de mejorar con esta ley de transparencia y del derecho de acceso a la información y de la información pública nacional. Entonces nos dice también que en este artículo que hay unos parágrafos determinados
que esa información se debe publicar de forma que se facilite su uso o comprensión por las personas, ¿sí? Que se debe asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. No todo lo que se publique puede ser por inmediatez, puede ser a la ligera, no. Tenemos que ser muy responsables con esa información. Nos dice que el Departamento de la Función Pública se debe establecer un formato de información de los servidores públicos y las personas naturales con contratos de prestación de servicios y que estos deben contener nombres, apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional. Recordemos que hoy en día se está manejando mucho el tema de que los senadores, los magistrados de altas cortes deben publicar sus activos. Entonces, esto va dentro de esta línea de ley de transparencia y del derecho de acceso a la información, donde ellos deben hacer públicos sus bienes porque pues es un lineamiento, un ordenamiento legal que los obliga a estos funcionarios a presentar sus declaraciones y hacerlas públicas. Parágrafo tercero, los sujetos obligados deben observar lo dispuesto en la estrategia de gobierno en línea o lo que haga sus veces. De aquí es donde arranca toda esta situación que las entidades del Estado han tenido que entrar con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el servicio de los usuarios, porque estamos en una sociedad de la información, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde el comercio electrónico de alguna manera empujó a que todas las actividades del Estado, de que todas las entidades educativas, públicas, privadas, entráramos en esta era digital como consecuencia de una pandemia que ya cumplimos un año. El artículo 10º nos habla de la publicidad de la contratación. Entonces, ¿qué nos dice? Que tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación, cada entidad debe publicar en medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico. Lo hemos dicho, Colombia Compra Eficiente, están controlando pues el manejo de lo que cada entidad territorial, departamental, nacional, pública están haciendo con los recursos y están pendientes de ese manejo administrativo. Entonces, ¿qué nos dice? Que los sujetos obligados deben tener actualizada la información a que se refiere el artículo 9º. También nos dice que hay una información obligatoria en el artículo y que los sujetos obligados de esa información deben dar detalles pertinentes sobre todo servicio que se brinde directamente al público. Se deben incluir las normas, formularios y protocolos, es decir, cómo se van a hacer los trámites online, cómo el usuario va a poder acceder a los servicios. En el caso nuestro de la Administración de Justicia, conocemos que ya hay correos electrónicos institucionales de apoyo judicial de cada ciudad para reparto de las tutelas, de las demandas de procesos penales, laborales. Entonces, esto es una parte supremamente importante, dar a conocer cómo es el manejo de esas normas, formularios, protocolos para la atención del usuario. De los trámites que se pueden agotar con la entidad, incluyendo la normatividad relacionada, el proceso de costos asociados y los diferentes formatos. Asimismo, en la descripción de los procedimientos que se deben seguir para tomar decisiones en las distintas áreas. O sea, el usuario tiene que tener o conocer cómo se tramita, dónde se tramita, ante quién se tramita y cuáles son los canales que nos permiten poder ingresar o tener ese derecho de acceso a la información pública nacional. Entonces, nos dice que el contenido de toda decisión y política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos, deben ser interpretadas, autorizadas por ellas. Asimismo, los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado. Esos son los requisitos mínimos que la información debe tener el sujeto obligado y que debe cumplir como mínimo de mantener esa información. Todo mecanismo interno y externo, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos los recursos y licitaciones. De igual manera, nos dice que la presentación directa de solicitudes
quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado de todas las solicitudes. El procedimiento para que el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado. Es decir, aquí hacen participativos a los usuarios externos para que ellos de alguna manera nos instruyan, nos indiquen con sus opiniones cuáles son sus quejas e inquietudes. Un registro de publicaciones que contengan los documentos publicados conforme a la presente ley, automáticamente disponibles, así como un registro de activos de información. En esta nos dice que los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deben contemplar las excepciones establecidas en el título tercero y que vamos a ver a continuación. Además de las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, MINTIC, o quien haga sus veces. Adopción de esquema de publicación. El artículo 12 de la Ley 1712 nos habla de que el sujeto obligado nos dice que las clases de información, primero nos dice que el sujeto obligado debe adoptar y difundir de manera clara esquema de publicación en los 6 meses siguientes. ¿Y qué debe tener en cuenta para esa adopción de esquemas de publicación? Primero, las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva deberá comprender la información mínima obligatoria, la manera en la cual publicará la información, otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público, los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conserven en los archivos del respectivo sujeto obligado, la periodicidad de la divulgación acorde a los principios administrativos de la función pública. Todo sujeto obligado deberá publicar conforme al esquema de publicación. Hay un registro de activos de información, eso lo establece el artículo 13 de esta ley y nos dice que todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el registro de activos de información con un listado. Y ese listado, ¿qué debe contener? Primero, las categorías de información publicadas por el sujeto, todo registro publicado, todo registro disponible para ser solicitado por el público. El Ministerio Público puede establecer estándares de registros activos. Aquí es importante la intervención del Ministerio Público, los procuradores. Entramos a las excepciones del acceso a la información. Hay una información que se encuentra exceptuada. Una, por daños a derechos de las personas naturales o jurídicas, que es la información que se considera clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motiva o escrita. El derecho de toda persona a la intimidad, bajo limitaciones propias que le impone la condición de servidor público, en concordancia con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1437 del 2011. El derecho de toda persona a la vida, la salud y seguridad, los secretos comerciales, industriales y profesionales. Asimismo, nos establece en el parágrafo que esas excepciones tienen una duración ilimitada. Es decir, no es a corto tiempo, son indefinidas y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica han consentido en la revelación de sus datos. Ojo, si esa información el titular autoriza de manera consensual, da su consentimiento expreso, queda levantada esa excepción, se levanta, queda ya disponible siempre y cuando el titular de la información dé el consentimiento sobre la revelación de sus datos personales o privados, o cuando esa información fue entregada por parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable. O sea, son otras excepciones. Información exceptuada por daños a los intereses públicos según el artículo 19. Entonces, es toda información pública reservada cuyo acceso va a ser rechazado o denegado. Debe ser motivado y por escrito. Y normalmente los motivos que se aducen son la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública,
las relaciones internacionales, la prevención, investigación y persecución de los delitos y faltas disciplinarias mientras que se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos según el caso, el debido proceso y la igualdad de las partes en un proceso judicial, la administración efectiva de la justicia, los derechos de la infancia y la adolescencia. Recordemos que la Ley de Protección de Datos tiene en su ley, en su norma, que los menores de edad son datos sensibles, que normalmente para utilizar los datos de un menor de edad se debe contar con la autorización de su representante legal, que es su padre o madre, para poder publicar información de los menores. La estabilidad macroeconómica y financiera del país, la salud pública, como ha sido el caso que hemos tenido que vivir durante un año, donde el gobierno nacional se reserva la publicación de cierta información por motivos de salud pública ante el manejo de la pandemia. Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Esto pues no se va a publicar porque es algo interno, es algo que no está disponible para los usuarios. Garantías al ejercicio del derecho de acceso a la información. Entonces tenemos que dentro de las funciones está, primero que nada, tenemos que aclarar que el Ministerio Público es el organismo encargado de velar por la garantía del ejercicio del derecho a acceso a la información y que tiene estas funciones que son desarrollar acciones preventivas, realizar informes sobre el cumplimiento de decisiones de tutela sobre acceso a la información, publicar las decisiones de tutelas y normatividad sobre acceso a la información pública, promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones legales a los sujetos obligados, como la comprensión del público con los criterios diferenciales de accesibilidad con respecto a su competencia. Recordemos que esta ley es supremamente importante para el manejo tanto en entidades públicas o privadas por el contenido de datos. Y hoy en día hablamos de minería de datos, metadatos, porque todo lo estamos manejando a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Asimismo, el Ministerio Público es el encargado de aplicar las sanciones disciplinarias de la presente ley, decidir disciplinariamente en los casos del ejercicio del poder preferente, en los casos de faltas o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información, promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado por cualquier medio de publicación, requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y sistemas al ciudadano en dicha legislación, realizar directamente o a través de terceros actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información. Este punto es supremamente importante, lo considero, ya que hoy en día, con todo lo que se está publicando, que todas las personas tienen acceso tan fácil a la información por las redes sociales, por internet, pues realmente es importante hacer una capacitación de las personas que van a ser los sujetos obligados o responsables del manejo de esta información, del manejo confidencial, cuando lo requiera la información que esté a su cargo o responsabilidad. Las garantías al ejercicio del derecho a acceso a la información también está efectuar por parte del Ministerio Público, efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de ley. Entregar en debida forma las respuestas a las peticiones formuladas con solicitud de identificación reservada a los que se refiere el parágrafo del artículo 4 de la presente ley. Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones, para la cual se deben establecer unos plazos y criterios por parte de las entidades públicas que consideren necesarios. El artículo 24 nos define el derecho de acceso a la información, donde nos dice que toda persona tiene el derecho a solicitar, recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y en las condiciones que establezca la ley y la Constitución. El artículo 25, solicitud del acceso a la información pública, nos dice que es aquella que de forma oral, escritural
incluida la vía electrónica. Recordemos que estamos actualmente ante la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa, de una virtualidad. Las herramientas digitales se han activado, se han aumentado un 300, 400% en todas las actividades del Estado: educación, salud, justicia, y por tanto cualquier persona puede acceder a la información pública a través de estos medios, como al igual autorizar que se le dé respuesta por estos correos electrónicos. En el parágrafo dice que en ningún caso podrá ser motivos de petición por motivos de fundamentación de una solicitud incompleta. O sea, no podemos dejar de resolver porque la petición está incompleta, no tiene fundamentado. Tenemos que tratar de resolver o dar respuesta a la información que nos requiera. El artículo 26 nos habla de la respuesta a la solicitud de acceso a información. Entonces nos dice que es el escrito mediante el cual de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública. Prácticamente esto está en los términos establecidos del artículo 14 de la ley 1437 del 2011 y por eso inicialmente veíamos el tema del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. La respuesta a esa solicitud debe ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y el envío de la misma al solicitante, pero hoy en día estamos utilizando los correos electrónicos, entonces situación pues que excepcionalmente tienen costos adicionales como una certificación, algo así, pero debe ser generalmente gratuitos los servicios. Se preferirá cuando sea posible, según el sujeto pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica. Recordemos que la ley 1437 del 2011, desde ese momento y desde mucho antes, el artículo 95, la ley 270 de 1996, que es el Estatuto de la Administración de Justicia, nos permitió al sector justicia implementar las herramientas ofimáticas, telemáticas, informáticas para poder cumplir con los principios de la Administración de Justicia. Los recursos que tiene el solicitante para los casos del acceso, del derecho de acceso a la información. Entonces, cuando en una solicitud se invoque se invoque la reserva de seguridad, de defensa nacional o relaciones internacionales, tenemos que agotar la vía gubernativa y es interponer el recurso de reposición que solamente cabe en estos casos dentro de los 3 días siguientes y se sustenta en el mismo momento, dentro de la misma oportunidad. Si es negado este recurso, pues se corresponde al tribunal administrativo o juez administrativo, dependiendo de su competencia, decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Y por último, pues ya caso tal, será procedente la acción de tutela para aquellos casos no contemplados en el presente artículo, una vez agotado la vía gubernativa con el recurso de reposición. Conclusiones de esta capacitación. Entonces, es realmente importante conocer la responsabilidad legal y constitucional cuando somos sujetos obligados del manejo de información dentro de una entidad pública, cuando se nos asigna esas funciones dentro de nuestro ejercicio de labores en nuestras entidades. Importante tener la diferencia de los tipos de información conforme a lo establecido en la ley 1744 del 2014 y las excepciones que se deben proteger la reserva de información. Por último, realmente es una forma de hacer valer como ciudadanos que necesitamos conocer de primera mano la información que cada entidad está de alguna manera haciendo su proceso, haciendo su labor, cómo se está ejecutando sus funciones. Y así, de alguna manera, pues también estamos generando o cumpliendo de que se evite la corrupción en las entidades del Estado. Recordemos que hay un plan de anticorrupción, entonces hay un registro que se lleva para poder también los ciudadanos denunciar situaciones que se vean contrarias a los principios constitucionales y legales de cada entidad. Por última
Por último, quiero agradecer de manera especial a la doctora Marilucero Noboa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior Judicatura, a todos los servidores judiciales, abogados litigantes y a las personas que se conectaron con nuestra capacitación del día de hoy sobre la Ley 1712 del 2014. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Y vamos al fragmento de preguntas, que son las preguntas más relevantes que tenemos en el chat. Primera pregunta, doctora. ¿Cualquier persona en nuestro país puede acceder a la información contenida en una historia clínica? Buenas tardes. Bueno, la historia clínica está considerada como un dato privado, de reserva. La historia clínica es un documento que solamente a través de una orden judicial se puede dar a conocer, porque es mi intimidad, es parte de mi privacidad, la historia clínica. Entonces no puede cualquier persona llegar a una clínica, por ejemplo San José, a decir necesito la historia clínica de la doctora Patricia Martínez. No, solamente en caso de una orden judicial para un proceso es que se requiera, o cuando la persona ha fallecido, sus familiares pueden reclamar su historia clínica. Mientras tanto, si no hay consentimiento expreso del titular, no, simplemente con una orden judicial. Siguiente pregunta, doctora Patricia. ¿Cuáles son las acciones legales que un ciudadano puede iniciar cuando no obtiene una respuesta efectiva a su petición en una entidad pública o privada? Bueno, recordemos que la ley 1437 del 2011 nos trae una nueva figura jurídica que es el recurso de insistencia. Entonces nos dice, si la persona presenta su petición a una entidad de orden municipal o distrital, el juez administrativo es el competente. Si la presenta en una petición en una entidad departamental, nacional, el competente es el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero una vez negada esa petición por parte de la entidad, ellos deben interponer el recurso de reposición, agotar esa vía gubernativa con el recurso de reposición que lo deben sustentar inmediatamente. Si el argumento, si la motivación es que es de derecho de reserva, que es por seguridad nacional, ellos pueden interponer el recurso de insistencia ante la jurisdicción contencioso administrativa, el cual es de única instancia y se resuelve en 10 días. Para que el juez decida si accede o niega parcialmente a la petición. En caso tal, finalmente tiene la acción de tutela por el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Última pregunta, doctora. ¿En qué consiste el recurso de insistencia y cuál es la autoridad competente? Bueno, este recurso, como lo estábamos diciendo, es otra figura jurídica que tenemos para herramienta para poder acceder a la administración de justicia y de modo de solicitar, insistir nuevamente a la entidad que nos dé respuesta satisfactoria a nuestra petición. Como lo dije anteriormente, si la petición se realizó ante una entidad municipal o distrital, el competente es el juez administrativo de circuito de cada ciudad. Si es de orden departamental, nacional, el competente es el Tribunal Contencioso Administrativo, es un proceso de única instancia y lo deben resolver en 10 días. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Patricia Martínez Parada por su clara y pertinente explicación sobre la Ley 1712 del 2014. Esto para una mejor transparencia de la información que se debe publicar y el derecho al acceso de los ciudadanos a la información en nuestro país dentro de unos criterios constitucionales y legales de esta nueva disposición que se enmarca en los parámetros universales de la sociedad de la información. Doctora Patricia, nuestros agradecimientos nuevamente. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias para todos y un feliz resto de día.